Buenos días a todos. Em, Cuando me propusieron hacer esta ponencia, realmente el título que me pusieron, que no lo puse yo, me lo dieron, era un título bastante amplio que daba lugar a hablar de muchas cosas, ¿no? Me hablaban de descarbonización de edificios e hibridación de sistemas. Yo me he centrado sobre todo en la descarbonización de edificios y he querido plantear un poco eh, las premisas o los puntos más importantes que desde mi punto de vista tiene el futuro de nuestro sector, el sector de la climatización. Esto lo ligaré también con el tema de la hibridación de sistemas. Hablaré muy poquito porque además con todo lo que nos ha explicado Ricardo, yo creo que hay poco más que aportar, pero sobre todo en lo que me quería centrar era un poco en analizar cuáles son los aspectos más importantes que van a afectar al futuro inminente de nuestro sector de la climatización. Y por supuesto, estamos en un momento de futuro incierto, es decir, todavía no sabemos, es difícil saber, como bien ha dicho Ricardo, cuál va a ser el futuro de nuestro sector en los próximos años, pero sin duda hay tres aspectos que van a determinar lo que va a suceder en los próximos años. El primero, y que es el título de la ponencia, es la descarbonización general de la economía y en concreto la descarbonización de la climatización y la producción de agua caliente sanitaria de los edificios. Luego, es decir, el segundo punto y un poco consecuencia del primero son todos los cambios legislativos que hay ahora mismo sobre la mesa. Es decir, hay montones de directivas y montones de reglamentos que afectan directamente a nuestro sector que actualmente están en una situación de revisión. Hay muchos borradores encima de la mesa y según se van acercando las fechas en las que se deberían haber publicado estos documentos, pues ahora hablaremos de este tema, veréis cómo las posturas de los diferentes países de la Unión Europea están cambiando un poco. Y luego, por último, me gustaría hablar de algo que seguramente todos habremos sufrido, que es la falta de profesionales. Creo que con este futuro de la descarbonización, de la instalación de muchos equipos nuevos, de muchas nuevas tecnologías en nuestro sector, pues realmente tenemos una falta de mano de obra profesional, de profesionales muy importante. Si hablamos de la descarbonización de la economía, pues obviamente el por qué estamos haciendo esto yo creo que es claro, es decir, el principal elemento que produce este efecto invernadero, que produce el calentamiento global y por lo tanto el cambio climático de la Tierra, el dióxido de carbono, es decir, la concentración de esta sustancia en la atmósfera cada vez es más alta. Ha habido a lo largo de las últimas décadas un montón de protocolos internacionales, de acuerdos internacionales para reducir la concentración de CO2 en la atmósfera, pero como podéis ver en esta gráfica, realmente todavía estamos lejos de conseguir reducir esta concentración de CO2, incluso estamos todavía lejos de parar este incremento año tras año del CO2 en la atmósfera, lo cual quiere decir que estamos en una situación que mucha gente dice que es una crisis climática y por lo tanto hay que hacer cosas rápidamente. Y por eso, esta es la razón por la que se plantea la descarbonización de la economía, es decir, no aportar más CO2 en la actividad humana a la atmósfera más de lo que estamos haciendo actualmente. Y dentro de esta descarbonización de la economía, pues la descarbonización de los sistemas de climatización es muy importante. Solamente como referencia, en el año 2021, que es donde tenemos datos consolidados, es el último año de que tenemos datos consolidados, pues el 27% de toda la energía final de la Unión Europea se consumió en los edificios de viviendas. Solamente los edificios de viviendas. Si ampliamos esto a todos los edificios, incluidos los edificios terciarios, estaríamos hablando de un 40-41% de toda la energía final que se consume en la Unión Europea. Si nos centramos solamente en viviendas, que es un poco el sector más importante en el que nosotros trabajamos, pues el 27% de toda esta energía final se consumió en estos edificios. Y dentro de estos edificios, de los edificios de viviendas, pues básicamente el 80%, más del 80% de la energía que se consume es para los servicios de calefacción y producción de agua caliente sanitaria, como muy bien ha explicado antes Ricardo. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo descarbonizar los sistemas de climatización y sobre todo de calefacción y producción de agua caliente sanitaria, porque son es una de las actividades humanas que más produce emisiones de CO2, por lo menos dentro de la Unión Europea. ¿Qué es esto de descarbonizar los sistemas de climatización? Bueno, pues
Hasta ahora habíamos utilizado para calentar y para producir agua caliente sanitaria en los edificios, habíamos utilizado combustibles fósiles y obviamente estos combustibles fósiles emiten emisiones de CO2. También habitualmente utilizamos electricidad para el resto de servicios de iluminación, de ventilación y de refrigeración. Estos consumos de electricidad también tienen emisiones de CO2 asociadas porque todavía, a fecha de hoy, en la Unión Europea, gran parte de la electricidad se produce utilizando combustibles fósiles y, por lo tanto, emitiendo CO2 a la atmósfera. ¿Qué es lo que propone la Unión Europea? Pues ya lo sabéis, la Unión Europea propone en el 2050 que básicamente el 100% de la producción eléctrica sea renovable, es decir, sin emisiones de CO2, y por eso tiene todo el sentido del mundo el que todos los consumos energéticos dentro de los edificios sean a través de la electricidad, porque eso supondrá que no habrá emisiones de CO2 ni asociados a la producción de calefacción y agua caliente sanitaria, sino tampoco a la producción, bueno, pues de iluminación, de ventilación y de refrigeración en los edificios. Por eso se habla tantas veces de que descarbonizar es sinónimo de electrificar las instalaciones, ¿no? Que es un poco lo que ha comentado antes Ricardo, pero que ahora veremos, no en todos los casos, yo personalmente creo que vaya a ser posible. Hablábamos de que el segundo factor importante que va a afectar al futuro de la climatización van a ser los cambios legislativos, es decir, las normas de nuestro sector. Ya sabéis que hubo un gran acuerdo, el Green Deal, aprobado en el año 2020, que bueno, básicamente ponía las bases de cuál iba a ser la descarbonización de toda la economía de la Unión Europea y también en concreto de los sistemas de climatización y producción de agua caliente sanitaria. Pero es que sabéis que en el año 2022, con esto de la guerra de Ucrania, todo ha cambiado. Es decir, ahora el objetivo no solamente es descarbonizar la economía de la Unión Europea, sino que además también tenemos que eliminar la dependencia energética que tenemos de países extranjeros como, por ejemplo, pues el gas de Rusia y el gas de países que no son de la propia Unión Europea. Y de esta crisis que surgió a raíz de la guerra de Ucrania, pues aparecieron dos grandes modificaciones o alteraciones a esta normativa, que son el Plan REPower y el plan o la modificación Fit for 55, que básicamente es una aceleración de todo el proceso de descarbonización en el que estábamos inmersos, ¿de acuerdo? El Plan REPower básicamente era un plan que quería eliminar en pocos años la dependencia energética de la Unión Europea. Y a nosotros nos afecta directamente, porque dentro de este plan se ponía como objetivo instalar 30 millones de bombas de calor antes del 2030. 30 millones de bombas de calor en toda la Unión Europea. Esto luego ligará con aquello que hablábamos o aquello que comentaba yo de la falta de profesionales. Es decir, 30 millones de bombas de calor en los pocos años que quedan son muchas instalaciones y previsiblemente no va a haber suficiente mano de obra para tantas instalaciones. Respecto a las calderas, este plan REPower hablaba de que había que eliminar las ayudas a los combustibles fósiles antes del 2025. Se potenciaba la instalación de sistemas híbridos, es decir, la combinación de diferentes tecnologías para conseguir el objetivo final de la descarbonización de los edificios, y se potenciaba también el uso de los gases renovables, el biometano, el hidrógeno verde, porque, bueno, luego veremos que no en muchos sitios, o no en todos los sitios, perdón, se va a poder instalar bombas de calor y por lo tanto descarbonizar mediante la electrificación de las instalaciones. La otra norma o la otra gran modificación que se produjo a raíz de la guerra de Ucrania fue el Fit for 55, que básicamente lo que quería era adelantar al 2030 una reducción de emisiones de CO2 al 55% del año de referencia, ¿de acuerdo? Y este cambio normativo básicamente ha afectado a 3 directivas europeas que afectan directamente a nuestro sector, que son la Directiva de Eficiencia Energética. Esta Directiva de Eficiencia Energética, que además se publicó hace unas semanas, que básicamente lo que dice es que, primero, que las autoridades públicas, que los edificios públicos tienen que ser ejemplarizantes, es decir, que si tenemos que descarbonizar unos edificios, los primeros deberían ser los edificios de la Administración. Además, se dice que no deberían subvencionarse
cualquier ahorro energético que pueda provenir de la sustitución de, en este caso, de calderas que utilicen combustibles fósiles, y además, eso sí, que bueno, pues que se debe potenciar el ahorro que producen los sistemas híbridos, pero eso sí, solamente debe contabilizarse la parte renovable de estos sistemas híbridos. La directiva de energías renovables básicamente nos afecta porque nos decía o nos dice que antes del 2030 al menos el 49% de toda la energía que se consuma en los edificios debería ser energía renovable. Y luego la EPBD o la Directiva de Eficiencia Energética en los edificios, que bueno, básicamente un poco más de lo mismo, va a potenciar la instalación de los sistemas híbridos, va a eliminar gradualmente el uso de los combustibles fósiles en los edificios. Dice esta directiva que antes del 2035 si es posible, y si no es posible, como límite se pone el 2040, y una vez más se elimina o se pide eliminar la incentivación es decir, la subvención a los combustibles fósiles antes del 2025. Estas tres directivas, además, afectan a tres normas, y esto ya no son directivas europeas. Ya sabéis la diferencia entre una directiva y un reglamento. La directiva es una norma que, digamos, da la guía para que los países miembros de la Unión Europea luego regulen y pongan reglamentos conforme a esas directivas. Pero existen reglamentos europeos que sí que hay que cumplir desde el momento en el que se publican. Y esta modificación en las directivas europeas, a raíz de la guerra de Ucrania, también han acelerado o han potenciado modificaciones en reglamentos importantes para nosotros. Solamente un detalle y solamente un titular de cada uno de ellos. Por ejemplo, hay sobre la mesa un nuevo borrador para la normativa de ecodiseño, es decir, esa normativa que tenemos que cumplir todos los fabricantes para fabricar todo tipo de equipos de calefacción y producción de agua caliente y sanitaria. Y se habla de con el borrador que tenemos encima de la mesa, de que seguramente se va a prohibir las calderas que no sean híbridas a partir del 2029. Es decir, que ya no vamos a poder vender calderas que no estén hibridadas con bombas de calor a partir del año 2029. Se va a modificar también el etiquetado energético, se va a hacer un reescalado de manera que las calderas que actualmente pueden alcanzar hasta la letra A con reguladores climáticos, bueno, pues van a caer y no van a poder obtener una letra superior a la letra F. Y por último, hay también sobre la mesa una posible revisión a la directiva EC-Gas que básicamente va a acelerar la introducción de los gases refrigerantes con un bajo potencial de calentamiento atmosféricos e incluso va a prohibir la utilización de alguno de ellos. En todo caso, con todo esto que hay sobre la mesa, todos estos borradores y con todas estas modificaciones en la normativa, últimamente están saliendo muchas noticias sobre la prohibición actual ya de calderas de gas. De hecho, a raíz de la publicación de esta directiva de eficiencia energética hace 2 semanas, pues han aparecido muchos medios de comunicación que han dicho directamente que esta directiva estaba prohibiendo las calderas de gas. Bueno, primero la primera semana dijeron que estaban prohibidas a partir del 1 de enero del 2024 y luego no sé por qué lo han trasladado al 1 de enero del 2026. Bueno, pues deciros que no es verdad. Primero porque esto es una directiva, no es un reglamento y por lo tanto hasta que no se transponga y no se convierta en reglamentos nacionales, en principio no puede prohibir ni obligar absolutamente a nada, pero es que además esta directiva de eficiencia energética no dice nada directamente sobre el uso de calderas de gas o de gasóleo y menos aún de que sea obligatorio el sustituirlas por bombas de calor. Os pongo otro ejemplo. Alemania lleva planteándose desde hace meses la prohibición, eso sí, de calderas de gas a partir del 1 de enero del 2024. Esto lo habréis escuchado muchísimas veces. Y se ha publicado que ya estaba prohibido, pero esto en realidad no es así. Había sobre la mesa una normativa que querían imponer, era una normativa que en realidad no decía que había que prohibir las calderas de gas, sino que lo que decía es que en el caso de que tú instalases una nueva instalación o repusieras la que ya tenías, tenías que instalar como mínimo un 65% de energía renovable. Obviamente esto hacía muy complicada la instalación, la sustitución de una caldera por otra, porque te obligaba a poner una caldera nueva, pero también a instalar energía solar térmica o a poner una bomba de calor. Si ponías directamente una bomba de calor, efectivamente ya cumplías directamente con esto, ¿no?
Esto que obviamente estaba empujando a la instalación de muchas bombas de calor en Alemania, pues los medios de comunicación directamente lo tradujeron como que estaban prohibidas las calderas de gas. Y no era cierto. La normativa no estaba prohibiendo en ningún caso la instalación de calderas de gas. Pero claro, al final, ¿qué es lo que ha pasado? Que con toda la presión que ha habido por parte de la población alemana, porque veían que iban a tener que instalar sistemas de climatización en sus hogares que iban a costar mucho más que lo que era la sustitución, la simple sustitución de una caldera de gas por otra, pues ha tenido dos consecuencias. La primera, que este año los fabricantes de calderas de gas hemos vendido un 30% más de calderas de gas en Alemania que el año anterior, por culpa de estos rumores que han surgido en los medios de comunicación. Y luego, por último, al final esta presión que ha habido de la población sobre los políticos alemanes ha llevado a que la normativa que finalmente se ha publicado ya no prohíbe absolutamente nada, sino que lo único que dice es que a partir del 2028 las diferentes regiones alemanas tienen que planificar la retirada de calderas de gas y ponen como fecha límite el 2045. Lo cual es bastante diferente a lo que se planteaba en los medios de comunicación y se aseveraba como que era cierto de que a partir del 1 de enero del 2024 las calderas de gas están prohibidas. Pues no es cierto, ¿de acuerdo? De hecho, no es cierto que las calderas de gas estén prohibidas en ningún país. Sí que es cierto, y no quiero engañar a nadie, que se están planteando en muchos de estos países, como en Francia, como en Alemania, incluso como en Gran Bretaña, poner limitaciones a las ventas de calderas de gas. Incluso, bueno, pues en Francia se planteaba que para el 2025 en el sector residencial ya no se iban a poder instalar más calderas. En Alemania se planteaba prohibir de alguna manera la instalación de calderas de gas a partir del 1 de enero del 2024, pero ya os acabo de explicar que en Alemania han desistido, han dado un cambio de rumbo de 180 grados y ya no van a prohibir o no van a obligar a instalar bombas de calor a partir del 1 de enero del 2024. Pero es que ya sabéis que en Francia, la semana pasada, el presidente francés dijo que tampoco en Francia se iba a admitir una prohibición de calderas de gas porque eso suponía que a muchos franceses pues, le iban a obligar a hacer una instalación mucho más cara de la que realmente tendrían que hacer con una simple sustitución de caldera. Y esto ya sabéis que a nivel político pues, puede tener consecuencias en votos y esto afecta mucho a los políticos. De manera que podríamos decir que a fecha de hoy, y yo preveo que para los próximos años no hay una prohibición directa ni a la venta ni a la instalación de calderas de gas ni de gasóleo. Sí que es cierto, y tampoco voy a engañar, como bien ha dicho Ricardo, que en el sector de la nueva edificación, de la obra nueva, realmente por todas las modificaciones que se han introducido en nuestro país, por ejemplo, con el Código Técnico, sí que mayoritariamente el mercado es de la bomba de calor y de la aerotermia. No me cabe la menor duda de que el futuro de la climatización pasa por muchas instalaciones de bombas de calor, de máquinas de aerotermia. Fijaros lo que dice el plan Repower, 30 millones de bombas de calor antes del 2030. Pero, repito, a fecha de hoy no hay ninguna prohibición al uso ni a la instalación de calderas de gas o de gasóleo. Y luego, por último, el tercero de los factores que yo decía que afectaban o que iban a afectar mucho a nuestro sector en los próximos años es la falta de instaladores. Con este plan Repower que habla de que en el 2030, antes del 2030, hay que instalar 30 millones de bombas de calor, la EHI, que es la Asociación de Fabricantes de Calefacción y Producción de Agua Caliente Sanitaria Europea, hizo un estudio y llegó a la conclusión de que para cumplir el plan Repower había que incrementar un 50% todos los instaladores que tenemos en la actualidad. Es decir, había que duplicar el número de instaladores que tenemos. Pero es que además de los instaladores que tenemos actualmente trabajando, más del 50% pues tenían que actualizar sus conocimientos pues en bombas de calor, en digitalización, gases refrigerantes, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente tenemos un problema encima de la mesa y podría darse el caso que se den las condiciones para que nuestro sector cambie radicalmente, se descarbonice, pero resulta, y puede que llegue el caso, de que no tengamos profesionales suficientes para llevar a cabo todo ese cambio. Y luego hay una cuestión técnica, y yo creo que Ricardo lo ha adelantado antes, y es que
En obra nueva tenemos claro que los edificios ya se construyen con bajas demandas y con condiciones adecuadas para que la bomba de calor trabaje sin ningún problema y lo haga perfectamente. Pero claro, ¿qué hacemos con el sector, el sector ya existente, con el parque de viviendas sobre todo ya existente? Es decir, montar bombas de calor no siempre va a ser una tarea fácil. ¿Por qué? Porque puede faltar espacio en las fachadas o en las cubiertas de los edificios, porque a veces hay normativas municipales que impiden precisamente la instalación de elementos en las fachadas de los edificios. A veces falta espacio en el interior de la vivienda porque hace falta un acumulador de agua caliente sanitaria. Incluso porque a veces la distancia entre donde se puede poner la unidad exterior y el interior de la vivienda pues es una distancia excesiva y esto impide el poner una bomba de calor. Y aquí es donde yo personalmente creo que la hibridación de los sistemas puede ayudar, no digo siempre, pero en muchas ocasiones, como repito, ha explicado muy bien Ricardo, la hibridación de sistemas puede facilitar todo mucho más. ¿Por qué? Porque si tenemos una instalación individual con una caldera de gas, claro, si pensamos en quitar la caldera de gas y poner una bomba de calor equivalente, vamos a tener que poner una bomba de calor que menos que de 11, de 16 kilovatios de potencia, que eso ya es un tamaño de unidad exterior muy considerable. Vamos a tener que poner un depósito acumulador dentro de la vivienda de 200, de 150, de 200 litros, lo cual también va a ocupar mucho espacio. Pero ¿y si pensamos en cambiar la caldera de gas antigua, poner una caldera de gas de condensación nueva, que esté hibridada con una pequeña bomba de calor de 3, de 2, de 4 kilovatios de potencia, que obviamente es una bomba de calor que puede ser monobloc, mucho más pequeña, que puede buscarse pues, un espacio en la fachada, en la azotea del edificio, y podemos trabajar de una manera tan sencilla como ven ahí en ese esquema, en el retorno de la instalación. Si los sistemas están coordinados, la bomba de calor estaría trabajando todo el tiempo, la mayor parte de los días bastaría con el calor proporcionado por la bomba de calor para atacar directamente a la calefacción, y aquellos días en los que necesitemos más potencia o más temperatura en los radiadores, pues será cuando la caldera entre en funcionamiento. ¿Y la producción de agua caliente sanitaria? Pues la hacemos de manera instantánea con la caldera y no necesitamos un acumulador dentro de la vivienda. Es decir, existen posibilidades que hacen mucho más fácil la integración de la bomba de calor en edificios ya existentes, pero muchas de esas oportunidades pasan sin duda por la hibridación de sistemas. No voy a explicar mucho sobre la hibridación de sistemas porque, repito, Ricardo lo ha explicado muchísimo mejor que yo y hay poco que aportar, pero sí que una idea que ha lanzado Ricardo y que es muy importante, no tenemos que olvidar cómo funcionan la demanda de las viviendas en calefacción, de los edificios en calefacción, y cómo funciona la potencia o las prestaciones que pueden ofrecer las bombas de calor. Van justamente al contrario. Cuanto más baja la temperatura exterior, la demanda requerida en la vivienda es superior. Y en cambio, la bomba de calor, cuanto más frío hace en la calle, pues las prestaciones, la potencia que da es inferior. ¿Eso qué significa? Pues una de dos, o ponemos una bomba de calor muy grande que sea capaz de cubrir la potencia que necesitamos incluso los días o las horas más frías del año, pero eso va a hacer que tengamos una bomba de calor arrancando y parando continuamente, una bomba de calor trabajando de manera ineficiente. Y esto, les cuento un detalle, sí, en petit comité, para que sin que nos escuche nadie. Como fabricante de bombas de calor les puedo decir que lo que realmente limita el número de horas de funcionamiento, el número de años de trabajo de una bomba de calor, no es el número de horas que esté arrancado el compresor, es el número de arrancadas y paradas del compresor. Por lo tanto, es muy importante dimensionar correctamente la potencia del equipo, es muy importante dimensionar correctamente el volumen, la inercia de la instalación, y en la mayor parte de los casos, pues lo mejor es que haya una cierta parte del invierno, es decir, un número de horas de funcionamiento en los que tengamos que acudir a un elemento externo, es decir, a un apoyo para poder aportar la potencia necesaria en el sistema de calefacción. Y esto no es algo nuevo, esto ya lo llevamos haciendo casi desde el principio de las máquinas de aerotermia, de las bombas de calor. Les recuerdo que casi todas las bombas de calor, al menos las máquinas partidas, ya incorporan una resistencia de apoyo dentro de la máquina, que es una especie de sistema híbrido. Lo que pasa que obviamente es un sistema híbrido
muy ineficiente porque la alternativa es el efecto Joule y obviamente esto no es en absoluto nada interesante, pero esto ya estaba incorporado en las propias bombas de calor. Un sistema híbrido es exactamente lo mismo. Lo que pasa aquí la ventaja que tenemos es que utilizamos una caldera de gas o de gasóleo que ya podría existir en la propia instalación, y esta caldera es la que va a proporcionar esa potencia extra necesario en momentos puntuales durante el invierno. Y además, en este caso, no solamente vamos a hacer trabajar la caldera como hacíamos con la resistencia eléctrica, es decir, con un criterio de potencia. Si la bomba de calor no da, pues enciendo la resistencia de apoyo. En el caso de las calderas, podemos incluso plantearnos un criterio económico. Es decir, si sabemos cuál es el coste de la electricidad y el coste del combustible que está utilizando esa caldera, podemos definir cuál es el rendimiento mínimo que tiene que tener la bomba de calor para que resulte interesante encender la bomba de calor y no encender la caldera. ¿De acuerdo? Todas las máquinas modernas ya tienen una electrónica lo suficientemente potente como para ir calculando el COP, el rendimiento que están teniendo ellas en cada momento, y pueden decidir en cada instante si es más interesante que se encienda ella porque su rendimiento como bomba de calor está por encima de ese rendimiento mínimo que marca el criterio económico, o si está por debajo, bueno, pues entonces de la posibilidad de que se encienda la caldera de apoyo. ¿De acuerdo? Bueno, no quiero aportar mucha más información sobre hibridación de sistemas porque, repito, lo ha explicado todo Ricardo magníficamente. Sí que decirlo es, sobre todo, ya no en instalaciones individuales donde todo es mucho más sencillo, sino en instalaciones centralizadas, que hay muchos esquemas y muchas opciones para poder coordinar y poder aportar y combinar las tecnologías de la aerotermia con calderas de gas convencionales. Hay todo tipo de esquemas en los que, bueno, pues por ejemplo, en estamos preparando el agua caliente sanitaria con la bomba de calor, que puede ser de alta o de media temperatura, dependiendo de los requerimientos que tengamos, sobre todo por el tema de la legionela. En este caso, la calefacción la daríamos solamente con las calderas de gas, y podríamos apoyar en el retorno de la instalación cuando ya estuviera satisfecha la demanda de agua caliente sanitaria. Podríamos hacer algo parecido, pero aportando a la bomba de calor en el retorno de la instalación para todos los servicios, tanto el agua caliente sanitaria como en la calefacción. O podemos también optar por un sistema que a todos nos sonará mucho, que es pues un sistema de precalentamiento de agua caliente sanitaria, es decir, con bombas de calor de baja temperatura, precalentamos agua caliente sanitaria a la temperatura que podamos, que luego finalmente se calentará a la temperatura de servicio con ayuda de las calderas de gas. Algo muy similar a lo que hacíamos con la energía solar térmica. En todo caso, ya para terminar con esto, decirles que estamos en un momento histórico, un momento de cambio en nuestro sector, que es muy difícil saber por dónde van a ir los tiros, es decir, qué es lo que va a suceder en los próximos años. Está claro que va a haber una gran protagonista, una tecnología muy protagonista, que es sin duda la aerotermia, la bomba de calor, como bien ha explicado Ricardo, pero que no todo va a ser bombas de calor, o muchos creemos que no todo va a ser bombas de calor. En esto entrarán en juego los sistemas hibridados entre bombas de calor y calderas de gas, pero también, y ahora seguramente van a hablar un poco más de ello, entrarán también en juego los biogases, el hidrógeno verde y cualquier otra tecnología que nos permita descarbonizar los edificios, porque no, repito, no en todos los sitios y no en todos los momentos vamos a utilizar la electricidad como vector energético para descarbonizar los sistemas de climatización y producción de agua caliente sanitaria. Muchísimas gracias por vuestra atención.